Hola mis apreciados oyentes, ¿cómo estamos este día? Alabado sea nuestro Padre Celestial por la vida, por su cuidado, su protección. Y a pesar de la vicisitud, de la enfermedad o esa situación económica o sentimental que tú estás pasando, Él está allí por ti. Ten la seguridad. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Bienvenidos y bienvenidas a Lecturas de Esperanza. Para este día vamos a leer en el primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 25, y leeremos el versículo 24. Reza la palabra de nuestro Señor. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. A menudo nosotros optamos por obtener gratificación inmediata, aunque las consecuencias a mediano, a corto plazo, perjudiquen nuestros intereses a largo plazo y más aún nuestros intereses eternos. ¿Cómo nos comportamos nosotros frente a los deseos? Y quiero hablar no en términos así generales de deseo en sí, ¿verdad? Porque hay muchos deseos válidos, pero estamos hablando ahorita de los deseos de la carne, ¿verdad? ¿Podemos contener el deseo? ¿Nos ponemos indecisos? ¿O nos acercamos por ahí a querer tocar o apreciar o escuchar? ¿O sabemos esperar? Bueno, un estudiante dice, tengo que estudiar duro porque mañana tengo examen. Pero de repente recibe una llamada de sus disque amigos, compañeros, salgamos. Y ya habiendo salido ahí una gran calor, por ejemplo, y aunque el agua sea la mejor bebida, de repente ven ahí y le ponen enfrente, mira, tómate una cervecita, ¿verdad? Y hasta sudada ahí, ¿verdad? Heladita que está. ¿Y qué haces? ¿Contienes el mentado deseo ese? Fíjate que no es una necesidad. Porque si tienes sed, ¿cuál es la respuesta para esa sed? Pues tomar agua, ¿verdad? Veamos, por ejemplo, tengo una gran hambre que me anda desesperada y digo, ay, esta hambre que tengo, no tengo tiempo de cocinar. Pero bien, fácil, ¿verdad? Ahí vemos un rótulo que dice pizza, ¿verdad? 2 pizzas por el precio de una. Y agarro la tarjeta de crédito porque quizás no tengo dinero tampoco en ese momento. Y llamo, ¿verdad? Y cuando llamo también me dicen, mire, y si compra esto y lo otro, le rebajamos. Le hacemos menos precio. Total es que compramos. Por otro lado, quizás decimos, ay, pero qué casa más bonita, ¿verdad? Qué mansión. Así que te dicen, pues cómprela. Mira, aquí tiene este crédito, tiene el otro y tiene lo otro y lo otro, ¿verdad? A competencia y a los mejores intereses. Pero eso requiere que yo deje de estar con mi familia, que no solamente tenga un full time, sino que un part time y un extra time. Así que ante este tipo de decisiones, el lóbulo prefrontal se activa y nuestro deseo, promocionado por el sistema límbico, se enfrenta al pensamiento que defiende el neocortex de que eso que nos tienta no es en realidad lo mejor que nos vendría. Hablamos entonces de ese sistema de recompensa, de los salientes que sean los distintos reforzadores que se están anticipando. Un influyente psicólogo austriaco-estadounidense, que entre otras cosas desarrolló el famoso experimento del malvavisco
o el test este de Marshmallow, en los años 60 y 70 del pasado siglo, demostró que el autocontrol y la demora de la gratificación son predictores clave del éxito académico, social y emocional a largo plazo. ¿En qué consistió este estudio que desarrolló este psicólogo? Un estudio longitudinal. Los investigadores dejaban a los niños solo en una sala con un malvavisco, indicándole que si no se lo comía, al regresar recibiría otro. Ya vamos notando nosotros, ¿verdad? ¿Cuáles fueron los resultados de este estudio? Walter Mischel encontró que en los niños capaces de esperar, es decir, de retrasar la gratificación, tendían a tener mejores resultados académicos, mayor competencia social, mejor autoestima, mejor manejo del estrés en la vida. ¿Qué demostró con este estudio este investigador? Demostró la importancia de la autorregulación emocional y el autocontrol como predictores del éxito futuro de las personas. Y de hecho, ¿verdad?, al pasar de los años volvieron a traer esta muestra y pudo constatar los resultados que hace poco acabo de leer. El propósito de este estudio era evaluar la fuerza de voluntad y la capacidad de resistencia a la tentación para obtener una recompensa mayor a largo plazo. El estudio se centró en el comportamiento infantil y la gratificación aplazada. Aunque fíjate, los resultados de este estudio se extrapolaron a cualquier persona, ¿verdad? Y aunque algunos hicieron ciertas observaciones del estudio, más tarde también Tyler Watts, dudando de los resultados del experimento, replicó la investigación a 900 estudiantes y con estas características de diferentes grupos étnicos, culturas y de diferentes posiciones socioeconómicas. Así que él dijo, ¿verdad?, que la economía influía, el factor económico influía en el nivel de soportar el tener una comida enfrente, la gratificación y la paciencia que se debería de tener estaba también medida por eso, porque igual un niño que tenga una gran hambre, que no haya comido, porque no tiene dinero sus padres, imagínate, alguien lo sienta y le dice, mira, aquí te dejo este dulce o esta galleta y en 15 minutos voy a regresar, si no te lo has comido, yo te doy 2, pero imagínate, ese niño anda con una gran hambre y, por supuesto, no ha tenido el dinero. Así que muchos, al señalar algunas observaciones de este estudio, también dijeron que habían otros factores, entre ellos también los valores que maneja la persona. ¿Qué midió este experimento? Midió la capacidad de los niños preescolares para retrasar la gratificación y el autocontrol, ofreciéndoles un malvavisco inmediato o 2 si esperaban unos 15 a 20 minutos. ¿Y nosotros cómo nos comportamos ante el deseo que tenemos, cualquiera que sea este deseo? Bueno, la palabra del Señor nos dice, hablando específicamente de los deseos carnales o pasiones inicuas, consideradas como pecado, ya que el pecado se entiende no solo como el acto, sino como el principio de rebelión contra el Eterno y una condición del corazón. Los deseos que se oponen a la voluntad de Dios, a la ley, como fornicación, impureza, pasiones desordenadas, avaricia, son considerados entonces como errando el blanco, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son una inclinación opuesta a la separación que debemos de tener. Bueno, Jesús dijo también, ¿verdad? Sé santo porque yo soy santo.
Así que, tras la caída de la humanidad, nosotros heredamos una naturaleza propensa ¿a qué? A desear y a querer hacer lo malo. Los malos deseos son parte de esta inclinación. Pero en el libro de Romanos, capítulo 13, versículo 14, se nos llama a no darles cabida. Él dice, el apóstol Pablo, vistámonos del manto de justicia de Cristo y no hagamos como otros, cuyo esfuerzo constante en la vida es satisfacer los deseos de su pecaminosa naturaleza. Bueno, estoy hablando ahorita, ¿verdad? En este momento para las personas que hemos decidido aceptar a Jesús en nuestro corazón, ¿verdad? Que hemos hecho un pacto con Él. Sin embargo, acá como hijos obedientes, se nos invita a que no nos conformemos con los deseos que antes nosotros teníamos, estando en ignorancia, sino como aquel que nos llamó es santo. Dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 1, 13, 16, sed también vosotros santos en vuestra manera de vivir. ¿Qué implica? Bueno, implica todo un estilo de vida, ¿verdad? Desde la manera como nos vestimos, desde la manera como adoramos, la manera como nos alimentamos. No voy a decir nutrir porque la nutrición ya es un proceso que Dios dejó en el organismo. Más bien la manera como nos alimentamos, la manera como nos recreamos. Claro que sí. Y otras por el estilo. Todo hijo o hija de Dios se nos llama a que nos conservemos puros de corazón, de mente. Como dice Salmo 24, 3, 4. Siguiendo el modelo. ¿Cuál modelo? Cristo Jesús, ¿verdad? Porque hay que tener muy claro esto, que cuando ya hemos venido al reino de Dios, al reino de la gracia, aquí mientras vivimos en el planeta Tierra, nuestro modelo no son los diferentes famosos o famosas, ¿verdad? Por cualesquiera razón que sean, que pueda que tengan razones válidas, como una persona muy destacada, ¿verdad? En un deporte, o una persona que ha hecho un aporte, ¿verdad? A la humanidad, qué sé yo. Pero nuestro modelo, como seguidor de Cristo, es nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué opinas tú? Porque a veces, ¿verdad? Nos agarramos de otras personas, nos fijamos en otras personas para parecernos a esas personas. Pero nosotros, ¿verdad? Estamos invitados a parecernos ¿a quién? A nuestro modelo, Jesucristo, ¿verdad? Alabado sea el Señor. Así que todo aquel, dice en 1 de Juan 3:3, que tiene esta esperanza en el Señor, en su venida, en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Como cristianos, debemos nosotros de conformarnos a los valores, a los buenos valores, entre comillas, que tenemos hoy en la sociedad. Mira, hay que tener cuidado, porque antes a lo que era despectivo, lo que era inmoral, bueno, se tenía cuidado, ¿verdad? Ahora eso que antes era inmoral y cuidado con ver, oír o algo así, ahora está protegido en las leyes, ¿verdad? Así que tengamos cuidado. A veces cuando hablamos respetar las leyes de la sociedad, que es muy bueno, bueno, el fundamento es siempre y cuando, ¿verdad? Estas no contradigan a los principios de Dios. Pero no nos tenemos que conformar a los valores que se dicen buenos en el mundo. Porque estamos en una generación corrompida y retorcida. ¿Por qué? Por el pecado. Sino que debemos ser transformados, dice, por el Espíritu. Renovados en el Espíritu, nuestra mente. ¿A fin de qué? A fin de experimentar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
dice el apóstol Pablo en Romanos 12:2, ¿verdad? Y en 1 de Juan 2:15 al 17. ¿Qué papel juega la mente entonces en la ejecución de esos deseos malos? ¿Qué papel juega? Bueno, importante el papel que juega, porque la mente va determinando esos deseos, moldeándolos, dirigiéndolos a través de pensamientos conscientes, dirigiéndolos a través de las emociones. La mente no solo desea, sino que interpreta y ejecuta lo necesario para alcanzar o para bloquear ese deseo que tenemos. Así que muchos tienen la idea de que están perdidos ya por los malos deseos que se tienen, pero ninguno de nosotros estamos perdidos si acudimos al llamado de Cristo Jesús. Algunos creen, ¿verdad?, que están solos porque al venir a Cristo, ¿verdad?, al ser una nueva criatura, a veces tenemos que dejar hasta ciertas amistades, porque esas amistades nos llevan para el mal, nos corrompen. Y empezar a asociarnos con otros que tienen respeto por Dios, ¿verdad? Ya nosotros hemos confiado en Cristo para el perdón de nuestros pecados. Alabado sea el Señor. Pero ahora procuramos vivir rectamente por nuestros propios esfuerzos. No, tales esfuerzos se desvanecen. Porque separados de mí, nada podéis hacer, dice el Señor, ¿verdad? En San Juan 15:5. Nuestro crecimiento en la gracia, nuestro gozo, nuestra utilidad, todo depende enteramente de nuestra unión con Cristo Jesús. Solamente estando en comunión con Él, diariamente, pensando en Él, estando en Él, es como podemos crecer en la gracia que es agradable para con nuestro Señor. De modo que si alguno está en Cristo, dijo el apóstol Pablo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Alabado sea el Señor. Así que necesitamos una reforma espiritual, renacer, venir a pacto con el Señor, para que por el Espíritu Santo, por la acción del Espíritu Santo, cada día podamos depender más de Él para vencer las tentaciones, buscando una vida de santidad que refleje la voluntad de Dios, como menciona el apóstol Pedro, allí en 1 de Pedro 2:1-2. Por lo tanto, libérense de todo tipo de maldad de su vida, como la perversidad, el engaño, la hipocresía, la envidia, la mentira, el lenguaje obsceno. Y alimentémonos entonces de la palabra de nuestro Señor. Quiera Dios que nosotros, que hemos elegido separarnos del mundo, es decir, no separarnos de la gente, pero separarnos de las prácticas y de los valores que van en contra totalmente del Altísimo, podamos unirnos a Cristo. Yo no sé si tú estás sin esperanza ahorita, desconsolado, porque has luchado y vuelves a caer nuevamente. Si hemos sufrido tentaciones o hemos sucumbido en cualquier área, en cualquier deseo pecaminoso, hay promesas para ti. Hay promesas que te llevan a la victoria, porque todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Si estás lidiando con cualquier tipo de tentación, la palabra del Señor nos dice en Zacarías 4:6, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Se lee en la obra El Ministerio de Curación, página 131.
que quienes confían en Cristo no han de ser esclavos de tendencias y hábitos heredados o adquiridos. En vez de quedar sujetos a la naturaleza inferior, han de dominar sus apetitos y pasiones. Dios no deja que peleemos contra el mal con nuestras fuerzas limitadas. Bendito sea el Señor. No, Él está presto. Cualesquiera que sean las tendencias al mal que hayamos heredado o que hayamos cultivado, podemos vencerlas mediante la fuerza que Dios omnipotente está pronto a darte, pronto a darnos. La única conducta segura para tener deseos malvados, para no tener deseos malvados, es evitar aquello que los estimula. Esto significa que debo de permanecer con mi Señor. No solamente unirme a Él, sino permanecer. Un andar constante con nuestro Señor Jesucristo. Entrenémonos entonces aquí, mis amados y amadas. Y yo digo entrenémonos, yo no digo entrénense. Entrenémonos. Ejercitémonos. Aquí y ahora. Para abandonar, para decir basta, poner un paro por la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que diremos, seré lo que Dios quiere que yo sea. El estudio que le leí al inicio, aunque fue objetado, sirvió para demostrar que la capacidad de posponer la recompensa es una victoria de la razón sobre los impulsos. Es una señal de inteligencia emocional y más que de eso, de estar unidos a Cristo Jesús, de querer ser como Él. En la Biblia encontramos ahí la lectura que tuvimos, Esaú y Jacob, dos gemelos, ¿verdad? Pero mira, le correspondía la herencia de la primogenitura a Esaú por ser el mayor. Pero la menospreció por la satisfacción inmediata de su deseo, que quería comer y que quería comer ahí, ¿verdad? No le tuvo aprecio a lo que de verdad tenía valor. ¿Cuántas veces nos ha pasado a nosotros también? Que no apreciamos las cosas eternas y las cambiamos por un deseo pasajero. Y yo no digo tú, no, nosotros. Yo muchas veces le he fallado a mi Señor también. Y no lo digo esto contenta, lo digo con vergüenza. Pero levántate en el nombre del Señor. Él te ama y en Él está la fuerza. En la roca de los siglos. No esperemos que la roca caiga sobre nosotros. Vayamos nosotros a la roca. Derramemos. Vayamos contritos y humillados. Que Dios no nos va a despreciar. No te va a despreciar. Alabado sea el Señor. En Él está la fuerza. En las Sagradas Escrituras ahí, en Génesis 5, 25, 34, por ejemplo. Esaú permitió que el deseo gobernara su razón y perdió la primogenitura. Los deseos que nos gobiernan a nosotros. Estoy hablando de deseos carnales, ¿verdad? Porque cuando venimos a Cristo dice que debemos de andar conforme al Espíritu, ¿verdad? Él dejó que lo gobernara y perdió lo más valioso, ¿verdad? Al contraste, nuestro Señor Jesucristo, allí puedes leerlo en Mateo capítulo 4, ¿verdad? Se mantuvo bajo el dominio de la razón. Fue capaz de identificar las tentaciones y no se dio a la autosatisfacción. Esaú no consiguió no consiguió posponer, atrasar la recompensa. Jesús, al contrario. Jesús no renunció a sus principios por una recompensa inmediata y destructora. La recompensa futura valía más para Él, con un valor infinito. Valió la pena.
que un mísero pedazo de pan allá en el desierto. Como dice Hebreos 12:2, quien por el gozo puesto delante de él, no hubo problema. Sufrió de manera consciente en la cruz. Incluso desechó el vinagre que le ofrecieron ahí, ¿verdad? Para estar consciente, porque antes se les solía dar vinagre también a los que estaban en una cruz para que se adormecieran y se embotaran. ¿Cuántas veces nosotros también no estamos súper embotados? Y por eso no podemos discernir, ¿verdad? Entre el bien y el mal. Y estoy hablando de nosotros, los seguidores de Dios. No estoy hablando de otras personas, no. Que Dios me libre, ¿verdad? Las recompensas inmediatas que el mundo nos ofrece pueden hacer que perdamos de vista la recompensa mayor, que es ser semejantes a Él. Vida eterna. Cada día, cada momento, debemos permanecer unidos a Cristo, yendo en audiencia ante el Altísimo, el Creador y Redentor del universo. El infinito Dios nos trae victoria. Caminemos con Él. Fijemos nuestros ojos en Él, que es nuestro modelo, ¿verdad? Quien soporta la tentación recibe la corona de vida prometida, dice Santiago 1:12. Agarrémonos de Cristo, hermanos. Agarrémonos de un escrito está, como Jesús respondía. Sometámonos a su voluntad. Porque con la naturaleza pecaminosa que tenemos, nuestra única salvaguardia es estar unidos a Cristo y permanecer con Él, ¿verdad? Para hacer morir y debilitar la naturaleza pecaminosa y hacer que la naturaleza que Dios ha injertado en nosotros, que ha puesto en nosotros, pueda crecer. ¿Y cómo se hace? Bueno, pasando tiempo con nuestro Señor, ¿verdad? Estudiando las Sagradas Escrituras, testificando, haciendo las obras que Él nos enseñó y nos dijo que hiciéramos en esta tierra. Sé que a veces nos abatimos, ¿verdad? Porque no sabemos cómo lidiar a veces. Pero sometamos todo pensamiento a Cristo Jesús. Ahí está la victoria, ¿verdad? Llevemos cautivo todo pensamiento a nuestro Señor Jesucristo. Recordemos, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Señor, el que agrada a Dios, permanece para siempre. Así que una recompensa que no está aquí cerquita. Y te digo que si la podemos gozar aquí, vivir con Cristo Jesús, gozamos aquí. Y aunque no siempre todo va a ser color de rosa, pero es mejor la vida con Cristo. Y después, la recompensa de la corona de vida eterna que el Señor tiene preparado para todos aquellos que aman su venida, que le aman a Él. La paz de Cristo quede con cada uno de nosotros. Mi deseo y oración, que estas lecturas puedan llevarte esperanza, fortaleza y ánimo. Y no son para ti nada más, son para mí, me las leo yo misma, que necesito de verdad estar agarrada de mi Señor Jesucristo también. Si Dios lo permite, nos encontramos en una próxima lectura de esperanza. Amén.